Bueno, Monseñor Julián López Martín, obispo de León, estudió en el seminario de Zamora, me parece, estudió también liturgia en el Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo de Roma y ahí hizo también su doctorado en 1975. Ha ejercido el ministerio sacerdotal en la pastoral immediata, perquè va ser vicari parroquial, va ser també canonge de la catedral de Zamora, prefecte de litúrgia, delegat diocesà de pastoral litúrgica, responsable de pastoral familiar i director del Centre Teològic Diocesà. Entre l'any 1982 i 1993 va col·laborar en el secretariat de la Comissió Episcopal de Litúrgia i de 1992 a 1995 va ser president de l'Associació Espanyola de Professors de Litúrgia. Professor de Litúrgia a la Facultat de Teologia del Nord d'Espanya, sede de Burgos, i de Litúrgia i Sagraments a la Facultat de Teologia de la Universitat Pontifícia de Salamanca, ha donat classes també, i això vull recalcar, al nostre estimat Institut Litúrgic de Barcelona, l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona. És membre del Consell de Redacció de FASE, això també li agraïm moltíssim, li agraeixo moltíssim i cal posar-ho en relleu, des de 1981. Va ser bisbe de Ciudad Rodrigo de 1994 al 2002 i bisbe de León a partir del 2002. Membre de la Congregació pel Culte Diví, m'ha succeït a mi en la presidència de la Comissió Episcopal de Litúrgia i és delegat també de la Conferència Episcopal pels Congressos Eucarístics Internacionals. Ha publicat moltes obres, les sabeu segurament, i en vull recalcar una perquè està editada aquí a Barcelona concretament. La Celebració Eucarística, Centro de la Vida Cristiana, Barcelona 2005. I ha escrit més de 250 articles en revistes de litúrgia, de teologia, diccionaris i llibres en col·laboració. El tema que ell ens donarà és un tema importantíssim, la litúrgia, obra de Déu i acció dels homes. Muchas gracias, don Julián, por haber aceptado esta invitación, por haber hecho el sacrificio y el esfuerzo de venir y te escuchamos con mucho interés. Que Dios te lo pague. Nada de lo que hacemos en la liturgia puede aparecer como más importante de lo que invisible, pero realmente Cristo hace por obra de su Espíritu. Señor Cardenal, señores arzobispos y obispos, señor decano presidente de la Facultad de Cataluña, reverendísimo Padre Abad, ilustres congresistas. He querido comenzar con estas palabras del Papa San Juan Pablo II, publicadas en la Carta Apostólica Vicesimosquintus Annus, la conferencia inaugural de este cuarto Congreso Litúrgico de Montserrat, conmemorativo del primero que tuvo lugar hace 100 años y que marcó un verdadero hito en la historia del movimiento litúrgico. Al aceptar gustoso el encargo que se me ha confiado, pensé inmediatamente en quién tenía que estar aquí si el Señor no lo hubiese llamado ya a participar en la liturgia del cielo. Me refiero al inolvidable Monseñor Peretena, obispo, teólogo, amigo y sobre todo que merece este aplauso de recuerdo de todo corazón, ciertamente. Sobre todo liturgo, que junto al legado de un gran magisterio ha dejado a todos los que tuvimos la suerte de conocerlo un gran testimonio de lo que significa y exige celebrar los divinos misterios. Vaya también mi profundo agradecimiento al señor Cardenal de Barcelona, a los señores arzobispos y obispos, al Centro de Pastoral Litúrgica, a sus colaboradores y a los que sin duda quiero recordar a muchos que han pasado precisamente por aquí, por estos centros, que participan ya de la liturgia celeste, y a los que con gran competencia continúan todavía la labor de aquellos pioneros.
Nada de lo que hacemos en la liturgia puede hacer aparecer como más importante de lo que invisible, pero realmente Cristo hace por obra de su Espíritu. Efectivamente, en esta breve frase se encierra el contenido de esta conferencia. Reflexionar sobre la naturaleza de la liturgia y sobre su realización concreta. Es decir, en cuanto a celebración en acto en la que intervienen el misterio y el sacramento, la presencia divina y la acción del pueblo sacerdotal y del ministro, y en definitiva Dios desde su eterno presente y el hombre en su devenir histórico temporal. Pero, ¿en qué sentido podemos hablar de obra de Dios y de acción de los hombres? Son apreciaciones separables de una misma realidad divina, pero a la vez profundamente humana. ¿Qué es primero? ¿La presencia de Dios y el misterio? ¿O la acción del hombre y la celebración del sacramento para que haya liturgia? Porque Dios puede actuar donde quiere y como quiere, pero Él mismo se ha sujetado a la ley de la encarnación que hizo patente al llegar la plenitud de los tiempos. Mi propósito es hacer un breve recorrido de carácter histórico descriptivo de cómo se ha percibido y expresado en términos generales esa doble dimensión del hecho litúrgico, realidad divina y acontecimiento humano, en ese período comprendido entre el primer Congreso Litúrgico de Montserrat y el momento actual. Trataré de repasar algunos pronunciamientos sobre el significado de la liturgia. Ciertamente esta centuria ha sido verdaderamente decisiva para la toma de conciencia de lo que es y significa la liturgia en la vida cristiana y en la misión de la Iglesia. Tienen un esquema que puede servirles de guión para lo que quiero expresar. En la publicación procuraré ser más completo y más preciso. Personalmente estoy convencido de que el siglo que intento abarcar ha sido un verdadero kairós, un acontecimiento de gracia, del que todos debemos ser muy conscientes. Con razón y pese a indecisiones, fallos, intentos restauracionistas, sigue teniendo valor la afirmación del Papa San Juan Pablo II a los 25 años de la Constitución Litúrgica del Vaticano II. La renovación litúrgica es el fruto más visible de la obra conciliar. El movimiento litúrgico, nacido a mediados del siglo XIX en Centro Europa, entre el ideal romántico de una vuelta a los ideales del medievo y el esfuerzo por la restauración monástica, impulsada por don Próspero Berenguer, fue perfilando la idea de la liturgia como el culto de la Iglesia. Sin embargo, esta idea iba a estar muy condicionada, no tanto por el concepto acerca del culto mismo, como por la visión que entonces se tenía de la Iglesia, contemplada no pocas veces y reducida a la jerarquía eclesiástica, aunque no faltaron autores que ponían el acento en la comunidad de los fieles y, por tanto, en la plegaria y en la celebración. Nadie ignora que el movimiento litúrgico español comenzó por Cataluña, más exacto, como dice el cardenal Gomá, en el Congreso Litúrgico de Montserrat. A contar desde aquella efeméride gloriosa, el movimiento dirigido por los monjes de Montserrat y secundado por la benemérita clerecía fue conquistando posiciones. Son palabras de don Antonio María Marcet, abad de Montserrat, en el prólogo de la tercera edición de la obra El valor educativo de la liturgia católica, de la que fue autor el ilustre cardenal arzobispo de Toledo, don Isidro Gomá y Tomás. Palabras referentes a aquel congreso y que, como dije antes, marcan un hito en la historia del movimiento litúrgico. Ahora bien, más allá de los objetivos que se marcó aquel congreso, entre cuyas conclusiones ya se aludía a la participación activa de los fieles y a la oración pública y solemne de la Iglesia,
nos interesa captar la idea que se tenía entonces acerca de la naturaleza de la liturgia y de su intrínseca razón de ser. ¿Cómo era comprendida la liturgia en sí misma? En la obra del cardenal Gomá, entre los capítulos dedicados a la finalidad educativa de la liturgia, hay uno especialmente significativo. Su título, Religión, Culto y Liturgia, es ya una referencia al enfoque escolástico y jurídico del tema. La liturgia católica se contemplaba como la expresión concreta y necesaria de la virtud de la religión. Recuerdo todavía mis estudios en primero de teología, lo que entonces estudiaba por teología fundamental. En esa perspectiva se situaba el culto y la liturgia. De ahí la definición aceptada entonces comúnmente como la expresión del culto público. Atención a este calificativo de la Iglesia. De manera que sus notas se identificaban con las notas de la Iglesia. Una en su sustancia, santa bajo la acción del Espíritu Santo, católica en sentido universal y apostólica por su antigüedad, puesto que se remonta a los apóstoles. Sin embargo, el acento estaba puesto en la dimensión de culto público, lo que equivalía a culto oficial de la religión católica. Este concepto es el que aparece en autores de la época, como el beneficiado y maestro de ceremonias de la Catedral de Urgel, don Joaquín Solans, en su manual litúrgico. La edición que yo conozco en 2 volúmenes es la 10ª y aparece en Barcelona en 1907, precedida, por cierto, de una carta del cardenal don Salvador Casañas, obispo de Barcelona. Y daba esta definición, permítanme que se la lea en latín: forma divini cultus, ecclesiae nomine exercendi per legitimos ministros, sus legitime autoritatis tutela. Toda la fuerza estaba puesta en ese legítimos ministros y en esa autoridad legítima, bajo la tutela de la autoridad jerárquica. Se fijaba, por tanto, en el aspecto externo y ritual, incluso estético. El ministro actuaba ciertamente en nombre de la Iglesia, pero siempre bajo la autoridad de ésta. La acentuación de esa dimensión externa llegará al extremo en la carta del padre Navatel, un célebre jesuita, que en 1913 afirmaba, polemizando con el monje de Maresur, don Festuller, que la liturgia es la parte sensible, ceremonial y decorativa del culto católico. Más apropiada fue la definición del famoso pionero del movimiento litúrgico en Bélgica, don Lambert Bodin. El sacerdocio de Cristo encuentra su manifestación en las funciones sagradas. Y aquí viene su aportación. La liturgia es toda la obra sacerdotal de la jerarquía visible. Atención a este calificativo que aparece por primera vez. También he tenido ocasión de hojear otro libro muy difundido en los seminarios españoles de la época, del jesuita Daniel Solá, profesor de liturgia en comillas, titulado Curso práctico de liturgia en relación con el canto sagrado. También aquí se destaca el carácter público de la liturgia ejercida en nombre de una sociedad civil o religiosa, precisando que en este caso es una sociedad religiosa, la Iglesia, lo que confiere también a la liturgia ese carácter de sagrada y cuyo objeto son las ceremonias, precisamente. Pero no se piense que este concepto fue cosa tan solo de los tratadistas de hace 100 años. Todavía a mí me ha tocado en el seminario, en la década de los años 60, estudiar el célebre manual de liturgia sagrada del claretiano padre Gregorios Martínez de Antoniana, que ya recogía las matizaciones de Pío XII en la encíclica Mediator Dei, que mencionaré más adelante. Definía la liturgia como conjunto de acciones, de fórmulas y de cosas
con que, según las disposiciones de la Iglesia, se da culto público a Dios. Ante esta manera de entender la liturgia, ¿qué hacía el pueblo? Sencillamente asistía al culto, no participaba directamente en él. Sin embargo, algunas definiciones ya trataban de llegar al núcleo de la liturgia cristiana, es decir, al misterio de Cristo y de la Iglesia en su expresión cultural. La liturgia se empezaba ya a contemplar como un misterio o acción ritual que hace presente y operante la obra redentora de Cristo en los símbolos cultuales de la Iglesia. Estas dos concepciones de la liturgia llevan el sello de Odo Kassel y entre nosotros del todavía recordado vivamente don Ignacio Oñatibia. Junto a Kassel y en el área de la lengua alemana es preciso recordar otra gran figura emblemática, Romano Guardini, autor del espíritu de la liturgia, el cual afirmaba ya que en la liturgia no se parte del yo, sino del nosotros, es decir, de la comunidad orante, considerada en su globalidad universal, más allá de la cifra real y aun de la mera colectividad de los creyentes. Esa comunidad era la Iglesia. Gracias a estos y a otros autores, que no puedo citar, el movimiento litúrgico fue creciendo en línea fundamentalmente teológica, siendo cada vez más considerado hasta que finalmente fue asumido por el magisterio de la Iglesia. Por este motivo, en este punto, debemos retroceder hasta la época de San Pío X y de su célebre motu proprio Tra le sollecitudini, de 22 de noviembre de 1903. Aunque el motivo del documento era la música sagrada, el objetivo que pretendía era acrecentar la vida cristiana, promoviendo la santidad de las celebraciones mediante una reforma de la liturgia que facilitase por parte de los fieles una auténtica vivencia de lo que se celebraba. A mí siempre me impresionó la anécdota de la vida del Papa San Pío X, cuando, siendo todavía canónigo, no recuerdo ahora de qué catedral, en una solemne misa de pontifical, al terminar el coro una interpretación polifónica, el obispo se puso de pie en el trono y empezó a aplaudir. Una anécdota significativa de lo que San Pío X ya como pontífice empezaba a buscar. Merece la pena leer estas palabras. Es necesario proceder antes que a otra cosa a la santidad y dignidad del templo, donde los fieles se reúnen para recibir el Espíritu en su primera e indispensable fuente, que es la participación activa en los sagrados misterios y en la plegaria pública y solemne de la Iglesia. Aparecen ya aquí unos términos que nos resultan familiares a los que hemos conocido el Concilio Vaticano II. El motu proprio no pretendía ofrecer una doctrina, y sin embargo la ofrece. La liturgia ejercida por los ministros de la Iglesia es algo mucho más vivo, mucho más importante. Por eso ya apuntaba a la necesidad de que el pueblo, la comunidad de los fieles, tuviese un acceso más fácil a la fuente primera e indispensable de la vida cristiana. Después de San Pío X, los historiadores de la liturgia registran dos intervenciones muy interesantes del Papa Pío XI. Una, la encíclica Divini Cultus, donde habla de la liturgia como la acción sagrada por excelencia y sobre todo obra de Dios, Opus Dei. Y de don Bernard Capel, abad de Montcésar, que recoge estas palabras de Pío XI. Es el más importante órgano del magisterio ordinario de la Iglesia. La liturgia ya como ejercicio del sacerdocio de Jesucristo.
El descubrimiento y posterior valoración del significado de la liturgia de la Iglesia fue realmente una importante realidad en esa etapa que acabamos de ver. El núcleo del debate estuvo centrado más en la forma externa de la liturgia que en su naturaleza íntima. Sin embargo, se van apuntando ya conceptos, realidades, vivencias que van a tener un influjo muy decisivo. Y hay que citar, como no, el magisterio de Pío XII, que dio paso a varias reformas importantes. En 1948 nombra una comisión, secretario era Monseñor Buñini, que realiza la restauración de la Vigilia Pascual en 1951 y la de la Semana Santa en 1955. Perdónenme el detalle personal, yo era monaguillo y recuerdo todavía aquel momento. Tenía 9 años. Para nuestro tema interesa la publicación de la encíclica Mediator Dei, precedida de la Mystici Corporis, sobre la Iglesia Cuerpo de Cristo. La Mediator Dei ofrece una noción del culto cristiano en la perspectiva de la obra redentora y sacerdotal de Cristo, y se movía en un plano directamente teológico. De manera que después de rechazar por insuficientes algunas definiciones de la liturgia, estéticas y jurídicas, la presentaba como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. A primera vista, Pío XII asumía la visión de la liturgia que venía abriéndose camino en el período precedente. Sin embargo, añadía matices nuevos muy significativos. En la encíclica aparece muy claro que la liturgia es el medio ofrecido a la Iglesia para continuar la obra de la salvación. Quien celebra la liturgia es el propio Señor, con su cuerpo místico, que incluye a todos los bautizados, los cuales han de participar en los actos litúrgicos según su condición. Y aquí es donde hay ya una cierta fluctuación, porque subraya que la liturgia es ejercida principalmente por los sacerdotes en representación de Cristo y en nombre de la Iglesia. Pero cuando habla de los fieles, ya solo dice que deben unirse espiritualmente a Cristo, realizando su propia función como miembros del único cuerpo de Cristo. Hoy, esta visión de los fieles, de la participación de los fieles, nos parece todavía insuficiente. Pero hay que reconocer el gran avance que supuso hablar del culto que nuestro Redentor, cabeza de la Iglesia, presta al Padre y que la comunidad de los fieles presta a su fundador y por medio de él al Eterno Padre. Es, diciéndolo brevemente, el completo culto del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, de la cabeza y de sus miembros. Jesucristo está, por tanto, en el centro y en el origen de la liturgia. Como puede advertirse, todavía se habla de culto público, pero ya no es simplemente la jerarquía de la Iglesia el actor de la liturgia, sino Jesucristo, cabeza del cuerpo eclesial. Esto suponía que la acción litúrgica estaba asociando al entero pueblo de Dios. Esto lo subrayará con fuerza el Concilio Vaticano II, sobre todo en el artículo 7 de su Constitución litúrgica. Los analistas de esta definición han achacado la permanencia todavía del concepto de culto, sigue usando el Vaticano II todavía incluso, la cual consideran débil referencia al sacerdocio bautismal de los fieles y falta aún, sobre todo, de la alusión a la acción del Espíritu Santo. Pero la encíclica situaba también a Cristo en el centro de la adoración y del culto de la Iglesia y hablaba expresamente de la presencia de Cristo en toda acción litúrgica.
no llegó a abordar la relación entre esta presencia y la historia de la salvación, ni entre los misterios del Señor y su celebración ritual, aunque esto último aparece insinuado cuando habla del año litúrgico. La conclusión de esta doctrina es que la liturgia es, palabras también de la encíclica, culto de Cristo primariamente y culto de la Iglesia por participación. Y en ese sentido la entiende como obra del Cristo total. Ahora bien, todavía se habla de la Iglesia implícitamente en cuanto a sociedad, aunque se subraya que es cuerpo de Cristo, precisamente porque Cristo es la cabeza que está siempre presente y actuando en el cuerpo. Hay que reseñar en esa época el célebre Congreso Internacional de Liturgia Pastoral de Asís. Faltaban 8 años para la convocatoria, para la inauguración del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es deudor del magisterio del Papa Pío XII. Si esta Constitución hubiera tenido notas, se habría podido apreciar efectivamente cómo muchas de sus afirmaciones están directamente tomadas de la encíclica Mediator Dei. La noción de liturgia del Vaticano II se apoya en la teología bíblica y patrística que parte de la revelación divina y de su cumplimiento en la historia y en la vida del pueblo de Dios. Y su momento cumbre es el misterio pascual de Jesucristo. La definición la hemos leído tantas veces. Con razón se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Ya viene de lejos esta parte, pero inmediatamente se dice, en ella los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. Concilio quiso poner de relieve la dimensión litúrgica de la redención efectuada por Cristo en su muerte y resurrección, y por otra, la modalidad sacramental en la que se ha de llevar a cabo la obra de nuestra salvación. En este sentido cita una bellísima y célebre expresión de la oración superoblata, hoy la tenemos en la misa del Jueves Santo. Quoties huius hostie commemoratio celebratur, opus nostre redemptionis exercetur. Cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. De manera sintética, en la noción de liturgia del Vaticano II se destacan estos aspectos. Es obra del Cristo total, cabeza y miembros. Cristo primariamente, la Iglesia por asociación, no simplemente como beneficiaria. La liturgia realiza la santificación de los hombres y el culto al Padre, de modo que el sacerdocio de Cristo se manifiesta bajo ambos aspectos. La liturgia como acción pertenece a todo el pueblo de Dios, que en virtud del bautismo es sacerdocio real, con el derecho y el deber de participar en las celebraciones litúrgicas. Ya no es, por tanto, un espectador, es un participante. La liturgia, en cuanto constituida por gestos y palabras, es siempre un acontecimiento en el que se manifiesta la Iglesia, sacramento del Verbo encarnado. La liturgia configura y determina el tiempo de la Iglesia desde el punto de vista escatológico. Por eso, lo hemos oído tantas veces, es puente y cumbre de la vida de la Iglesia. Entro en la tercera parte, intentando hacer una síntesis de algunos grandes aspectos. Merece la pena profundizar un poco en esta referencia de la liturgia a la obra de Dios en Cristo y a la acción de los hombres en la Iglesia.
para poder articular una noción de liturgia coherente que pueda reunir los distintos aspectos. Yo me atrevo a decir que puede hablarse de una acción conjunta. Vaticano II habla de acción divino-humana, reconociendo siempre la primacía y la trascendencia del misterio. Pero la clave de equilibrio en esta acción, que me atrevo a decir conjunta, está en el acontecimiento de la presencia de Cristo en la celebración litúrgica, que siempre asocia a su esposa la Iglesia. Son varios los números del concilio donde se dice esto. El culto a Dios y la santificación de los hombres es una expresión que aparece constantemente en la Constitución del Vaticano II. Tiene esta Constitución el pecado original, por tanto no culpable, de que abrió los debates del concilio y fue el primer documento promulgado. Por eso hay que acudir al conjunto de la documentación conciliar y especialísimamente a la Constitución Lumen Gentium para ver cómo se completa esa doble referencia apelando al misterio del Verbo encarnado que se prolonga en su cuerpo eclesial. La Constitución Litúrgica del Vaticano II ya había afirmado que es característico de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles. Y la misma Lumen Gentium se referirá también a este carácter visible y espiritual de la Iglesia al señalar que a un tiempo es reunión visible y comunidad espiritual, Iglesia terrena e Iglesia dotada de bienes celestiales. Y añade, de manera que no ha de considerarse como dos cosas, aunque forman una realidad compleja, constituida por un elemento humano y otro divino. La consecuencia de todo esto viene a ser que toda celebración litúrgica es obra de Cristo y de la Iglesia, o bien, como señala el título de esta conferencia, obra de Dios y acción de los hombres. De ahí la dimensión trascendente que tiene toda acción litúrgica, sin dejar tampoco de ser un verdadero acto humano, situado en las coordenadas del tiempo, en el aquí y ahora del momento en que tiene lugar. Los dos aspectos, obra de Dios y acción de los hombres, son inseparables, ciertamente, y justifican no solo la concepción teológica de la liturgia, lo que se ha dado en denominar el misterio del culto o la liturgia como misterio, sino también la necesidad de atender a los aspectos antropológicos de la celebración y, por extensión, a todo lo que conocemos como participación litúrgica y pastoral litúrgica. Precisando un poco más, partiendo de la afirmación de la ordenación general del misal romano, que vuelve a recordar que la liturgia es acción de Cristo y del pueblo de Dios ordenado jerárquicamente, es evidente que no hay más que un único y sumo sacerdote, Jesucristo, que asocia su sacerdocio a su amada esposa, la Iglesia, su cuerpo sacerdotal. Pero aquí hay algo importante. Cuando se habla de Cristo, se tiene que hablar inmediatamente del misterio de la Trinidad. Y ahí tenemos todavía un filón no suficientemente explorado. La liturgia, recuerdo las clases del padre Marsili, que nos hablaba de la historia de la salvación, la liturgia que define el momento último y síntesis de esa economía salvífica. La liturgia es siempre obra de toda la Santísima Trinidad en la vida de los hombres. No hay dimensión cristológica sin referencia trinitaria, y esto es un principio teológico fundamental. La liturgia lo expresa usando la fórmula paulina en los saludos y en el comienzo de la plegaria eucarística. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre
y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. La liturgia bizantina inicia así la anáfora, no simplemente con el Señor esté con vosotros, sino con esta bendición que afortunadamente podemos usar al comienzo de la celebración eucarística. Jesucristo, sentado a la derecha del Padre, es el mediador único entre Dios y los hombres, el sumo sacerdote del santuario celeste, el intercesor permanente. Con palabras de San Agustín, Cristo ora por nosotros, ora en nosotros y es invocado por nosotros. Como cabeza de la Iglesia, Cristo permanece siempre junto a ella y se hace presente de varios modos en la liturgia. Y aquí está el célebre artículo 7 de la Constitución, que recuerda la presencia en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, ofreciéndose por ministerio de los sacerdotes, el mismo que se ofreció en la cruz, sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Y añade, está presente con su virtud, y aquí hay una alusión implícita al Espíritu Santo, en los sacramentos. De modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente finalmente cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Inseparablemente unida a Cristo está también la Iglesia, que interviene en la acción litúrgica, como se deduce de todos estos textos que he venido citando. La dimensión eclesiológica de la liturgia, el hecho de que sea acción de la Iglesia, está inseparablemente unido al misterio de la humanidad de Cristo, a la presencia de Cristo en sus miembros. Él es la cabeza, Él es el esposo, Él es el que se entrega esponsalmente a la Iglesia en la presencia y bajo la acción del Espíritu. Por eso no hay que olvidar que la asamblea litúrgica que representa a toda la comunidad de los fieles es siempre verdadero sujeto de la liturgia, si bien por asociación y participación. De ahí esta hermosa frase del Vaticano II. En esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre Eterno. La Iglesia, cuerpo, esposa, sacramento, se hace visible en la comunidad reunida para la celebración litúrgica. No hay duda, pues, de que la asamblea, por pobre y limitada que sea, es en sí misma un signo que expresa y hace presente a la Iglesia de Cristo. No olvidemos la promesa del Señor, donde 2 o más se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso, ninguna acción litúrgica es acción privada, siempre es acción de la Iglesia. Yo me atrevería a decir también que la participación de los fieles no es simplemente el ejercicio de un derecho o de un deber, es también la expresión humana, sacramental, incluso cósmica, porque es precisamente el hombre el que asume la representación del universo, el que, unido a Cristo, da culto al Padre en espíritu y verdad. La Iglesia representada en toda celebración siempre es la comunidad unida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que se manifiesta orgánicamente estructurada, es decir, presidida por sus pastores, dotada de carismas, ministerios y funciones. La principal expresión o manifestación visible de la Iglesia, es verdad, se produce en torno al obispo, sobre todo en la Iglesia catedral, mediante la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en la misma Eucaristía, en una misma oración, junto al único altar donde preside el obispo, rodeado de su presbiterio
y ministros. Señor cardenal, qué hermosa estampa ofrecía la Basílica de la Sagrada Familia aquel día que era precisamente el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, el que presidía esa inmensa asamblea, con todos los obispos, empezando por el obispo local. La liturgia es una epifanía de la Iglesia. Palabras de San Juan Pablo II. Termino. La liturgia, obra de Dios y acción de los hombres, tiene un avance muy interesante en el catecismo de la Iglesia Católica. Ya estamos en el post-concilio. La liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia. Esto hace que la liturgia sea siempre acción del Cristo total, cabeza y miembros, obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo que es la Iglesia. De ahí otras expresiones también del catecismo. Es toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza, quien celebra. En la celebración de los sacramentos, toda asamblea es liturgo, cada cual según su función, pero en la unidad del Espíritu que actúa en todos. Estas expresiones nos invitan a seguir reflexionando, a seguir profundizando. Ha sido necesario un largo camino, prácticamente de 100 años, el que va del primer Congreso Litúrgico de Montserrat al cuarto que hoy se ha inaugurado. Es para dar gracias al Señor por la vida, el testimonio, el ministerio, los estudios, el legado, en definitiva, de los grandes pastores, monjes, teólogos, catequistas, músicos y fieles cristianos que nos han precedido en el amor a la liturgia, entusiasmados primero por el movimiento litúrgico y por los papas de la talla de San Pío X y el siervo de Dios Pío XII, y después por el Concilio Vaticano II, la reforma litúrgica y el magisterio del Beato Pablo VI, San Juan Pablo II y Benedicto XVI. A ellos un agradecido reconocimiento y a todos ustedes un provechoso y eficaz cuarto congreso que puede marcar, ojalá sea así, un hito histórico bajo la dulce mirada de la Rosa de Abril, Morena de la Serra, de Montserrat Estel. Muchas gracias.